Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos y el día de hoy vamos a trabajar un poquito más sobre los constructores. Ya hemos visto dos tipos de constructores, de hecho hemos hecho referencia a muchos de ellos en videos pasados. El constructor por defecto, que no me cansaré de decirlo, siempre da valores mínimos para crear un objeto y no recibe parámetros, y el constructor completo, que recibe en sus parámetros todos los atributos del objeto. Pero en realidad todavía nos faltarían dos tipos de constructores por ver, aunque solo veremos bien a detalle uno de los dos que nos faltan. Los dos que faltan es el constructor copia y el constructor personalizado. Después les explicaré por qué no veremos el constructor personalizado. Bien, vamos entonces a trabajar con el que nos toca, constructor copia. Se llama constructor copia porque tiene la función de copiar un objeto ya existente. Entonces vamos a declararlo. Constructor copia. Yo como que lo puse con minúscula y no se ve tan bien. Todos, absolutamente todos los constructores tienen algunas reglas básicas, como que por ejemplo se tienen que llamar exactamente igual que la clase. Eso es sí o sí, siempre, todo el tiempo. La otra es que no tiene ningún tipo de dato de retorno, ni siquiera void. No hay void, no hay id, no hay string que se tenga que colocar antes del public. Y en pro de la verdad, no necesariamente todos los constructores tendrían que ser public. También se pueden utilizar private, pero bajo ciertos contextos. Pero ese es otro tema que veremos más adelante. Bien, ¿cuál es un constructor copia? Como ya lo mencioné, el constructor copia es aquel que recibe o se crea un objeto a partir de otro objeto. Como yo necesito otro objeto de esta misma instancia, yo necesito tener una referencia a un objeto que ya haya sido construido anteriormente. Entonces yo voy a tener que colocar aquí una referencia. ¿Y cómo se escriben las referencias? Pues regularmente el nombre de la clase a la que estamos haciendo referencia y luego una variable que me represente a ella. En este caso le voy a colocar como ref obj. Y ahí ya tenemos una referencia como tal. Ahora, lo que tenemos que realizar a partir de aquí es obtener todos los datos o todos los atributos del objeto ya existente y pasarlos a nuestro objeto actual. En cuyo caso, para ser un poquito más explícito, voy a utilizar la notación con dist para que sea más sencillo saber quién es el atributo y cuál es el dato que estoy recuperando del objeto ya existente. Comencemos por el nombre. This.nombre, aquí estoy haciendo referencia al atributo del objeto que estoy creando, va a ser igual a la referencia punto get nombre. Luego this punto número de control es igual a referencia al objeto punto get número de control. This punto semestre es igual a la referencia al objeto punto, y aquí sí necesitaríamos a obtener el semestre, get semestre y this punto carrera igual a la referencia al objeto punto get carrera. Si tengo un get para carrera, me acabo de dar cuenta que no tengo un get para carrera y no la tengo porque es un public. Ok,
esto es importante. Cuando nuestro atributo sea de tipo public, simplemente vamos a colocar el nombre del atributo. Porque ahí no necesitamos de ningún método que nos traiga la información. Entonces se nota inmediatamente que estos tres son de atributo privado, pero este es de atributo tipo public. Compilamos para ver que no tengamos errores y vamos a probar propiamente este constructor. Bien, para hacer eso vamos a borrar un poco de aquí y vamos a seguir utilizando AD1, pero también voy a crear otra referencia, a la cual lo vamos a llamar clon. Vamos a crear un clon. ¿Y cómo creamos un clon? Bien, simplemente para crear un clon, lo que voy a hacer es que clon va a ser igual a un new estudiante, y en lugar de pasarle todos los atributos, solo voy a pasar el objeto que ya existe, en este caso ed1, y de esa manera cuando yo use un system.out .println puedo utilizar el clon y puedo imprimir también a ed1. Lo ejecutamos y ahí tenemos los dos valores. Ahora, una diferencia radical con respecto al ejemplo que hice con las referencias hace algunos videos pasados es que estos objetos sí son independientes. Yo puedo modificar el clon haciendo que pase el semestre, diciendo que el clon no sea de tecnologías de la información, sino por ejemplo que sea de sistemas, ingeniería en sistemas. Y cuando los imprima, cada quien va a tener valores completamente diferentes. Y lo vamos a ejecutar. Y aquí lo podemos ver, que tenemos uno que está en ingeniería en sistemas y otro que está en ingeniería en tecnologías de la información. De esa manera, hemos creado un objeto a partir de otro objeto que ya está existente. Pero tenemos que tener cuidado porque podríamos cometer un error. Por ejemplo, un error podría ser mandarle una referencia a un objeto que no está construido o a una referencia que apunta a nulo. Por ejemplo, aquí en lugar de crear ed1, si yo le doy ed2, esto me va a causar muchos dolores de cabeza. Yo le doy compilar, luego le doy ejecutar. Voy a notar que tengo una null pointer exception. En cuyo caso podríamos hacer un par de cosas interesantes. Y con esto también vamos a ver un par de cosas que tenemos que tratar sobre los constructores. Por ejemplo, si mi referencia al objeto es igual que nulo, si esto es cierto, yo necesito darle valores por defecto a mi objeto. De caso contrario, pues lo construyo a partir de ese objeto. Ahora, aquí podríamos inmediatamente construir un objeto nulo. Perdón, un objeto mínimo. Es decir, hacer lo que hace el constructor por defecto, con los valores mínimos para crear el objeto. Y podríamos estar tentados a simplemente mandar llamar a this de esa manera. Pero nos va a marcar un error. Y eso es que cuando usamos this en un constructor de esta manera, para llamar a otro constructor, tiene que ser la primera línea. Y eso es un problema. Porque en este caso yo lo que quería era primero evaluar si mi objeto era nulo. Y si no lo es, entonces voy a agregar todos los datos. ¿Cómo podemos resolver esto? Hay varias maneras. Una, como su nombre lo dice, es puedo mandar a llamar primero mi constructor y luego verifico si el objeto es nulo. Y si es nulo, lo dejo como está.
Si no lo es, le doy los datos del constructor que me acaban de mandar. O la otra es aquí construir o hacer lo que haría el constructor por defecto, que sería básicamente lo siguiente. Voy a colocar aquí y voy a copiar esto que tenía en el constructor por defecto. Compilamos y ejecutamos. Bueno, no iba a ejecutar esta porque no tiene main. Vamos a volver a compilar acá y ejecutamos. Y vamos a ver que por lo menos ya no me surgió el error y tengo el objeto vacío. Esta es una de las maneras. Yo verifico que si es nulo y si lo es, pues les doy los valores mínimos de un constructor. Esta es la primera versión. Como no quiero que se pierda, voy a colocar como un comentario largo esto y voy a escribir una segunda versión en la parte de abajo. Mi segunda versión es ligeramente diferente. Lo primero que hace es mandar a llamar al constructor por defecto. Que curiosamente, ojo, aquí pasa algo bien divertido. Yo aquí estoy mandando por llamar al constructor por defecto. El constructor por defecto me va a mandar a llamar al constructor completo. Así que un constructor, en este caso que es el constructor copia, me está llamando a sus otros dos hermanos en una sola línea. Esto es algo divertido y también un poco confuso a veces de comprender, pero acuérdense que con el TIS yo puedo mandar a llamar a un constructor. Y por si se lo estaban preguntando, ¿y cómo sabe a qué constructor llamar? Bien, el único constructor que no requiere parámetros es el constructor por defecto. Acá, al tener un constructor que requiere 4 parámetros y no uno como el constructor copia, se sabe de antemano que si yo coloco 4 parámetros, va a saltar directamente al constructor completo. Así que el número de parámetros y de hecho los tipos de datos de cada uno de los parámetros define qué constructor se va a llamar. A esto se le llama sobrecarga de constructores. Pero sobre sobrecarga voy a hablar en otro video. Bien, lo que quiero que se queden es que este manda a llamar al constructor por defecto. Y este comportamiento lo que me dice es que pase lo que pase, yo voy a tener un objeto con datos. Ahora, lo que yo tengo que evaluar es si la instancia que me están mandando, que es ref obj o la referencia al objeto que me están mandando, es válida o no. Y para eso, pues voy a usar mi if. Pero ya no lo voy a ocupar de si es igual a null, sino más bien yo voy a evaluarlo si es diferente de null. Y si esto es cierto, implica que sí puedo darle valores correctos a mi objeto. En cuyo caso, puedo copiar toda esta sección que ya tenía. Y lo que estoy haciendo aquí es que voy a obtener del objeto que me han mandado la referencia, el nombre, el número de control, el semestre y voy a copiar la carrera. De esa manera, al compilar, me ahorro el problema de tener que colocar todo lo que hacía el constructor por defecto aquí y simplemente tengo un código más cortito. Vamos a comprobarlo. Todo debería de funcionar correctamente. Y ahí está. Tenemos el objeto vacío, lo cual no pasa nada. Y si yo coloco de nuevo un objeto que sí es válido, ya tenemos nuestros datos. Bien, de esa manera podemos realizar mucho de lo que ahora se está presentando y podemos evitar el error de manejar un nulo. Ahora, en pro de la verdad, el manejo de este tipo de programas donde estamos evitando el error
es una forma muy específica de trabajar. Pero hay otra corriente. Hay una corriente en donde te dejan que sucedan los errores y luego checas cómo resolver esos errores. Pero eso también será para otro video. En fin, recordemos, tenemos el constructor por defecto que no lleva parámetros y da valores mínimos. El constructor completo que en sus parámetros lleva a todos los atributos del objeto, incluyendo aquellos que sean público, ojo. Y el constructor copia, que pide un objeto que ya exista para copiar cada uno de sus atributos. Podemos hacer la trampa de mandar a llamar a un constructor dentro de otro constructor usando this, pero en lugar de establecer un punto colocamos un paréntesis. El número de parámetros y el tipo de parámetros que le mandemos es esencial para que nosotros podamos determinar qué constructor es el que debe ser llamado. Así, un this con parámetros vacíos se refiere a que llamemos al constructor por defecto. Un this, en este caso con 4 parámetros, donde los primeros 2 son cadenas, el tercero es un entero y el cuarto es una cadena, está haciendo referencia al constructor completo que tiene esa estructura, con 2 cadenas, un entero y otra cadena más. Y aquí nuestro constructor copia, pues básicamente siempre va a pedir una instancia de la clase que estamos hablando, por lo que solo ocupa un único parámetro. Y esos son los 3 constructores principales. Pero yo les había platicado que no había 3, había 4. Faltan los constructores personalizados. ¿Y por qué no los vamos a tomar tanto en cuenta? Porque los constructores personalizados, como su nombre lo dicen, se personalizan dependiendo el contexto. ¿Qué quiere decir con eso? Puede llegar que ustedes tengan un problema donde a lo mejor no requieren un constructor completo o requieren solamente cierta cantidad de atributos y no todos los atributos de su clase. Vamos a ver un ejemplo así súper rápido. Yo podría crear un objeto estudiante para aquellos que inicien en primer semestre. Porque si lo piensan, el hecho de que yo aquí tenga un atributo que se llame semestre, el de aquí y el de acá, al pedirlo como parámetro implica que puedo yo tener una transferencia. ¿Qué me refiero? Llega un alumno de otra universidad que está en cuarto semestre y se le va a respetar ese cuarto semestre. O si viene de quinto semestre, pues se va a respetar ese quinto semestre, etc. Sin embargo, podría ser que alguien entrara desde cero y por consecuencia entraría en el primer semestre. Ahí es donde vendría un constructor personalizado y rápidamente voy a crear uno. Constructor personalizado. Depende del problema. Entonces, ¿cómo sería un constructor personalizado? Pues, al igual que con los demás constructores, debe de cumplir con algunos de sus protocolos, como que se llame igual que la clase y que no tenga tipo de retorno, que nada más tenga un acceso. Yo voy a seguir manejando public. Ahora, ¿por qué es un constructor personalizado? Porque este sirve única y exclusivamente para crear alumnos de primer semestre. Entonces, si voy a crear alumnos de primer semestre, solo necesito el nombre, el número de control y la carrera, porque el semestre ya sé cuál es. Primero. Por consecuencia, yo voy a copiar estos atributos y voy a quitar el semestre porque ese ya no me importa. Porque yo sé que siempre va a ser el primer semestre. Y entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues de nuevo puedo abusar de this para mandar a llamar a otro constructor. Que creo que ya se imaginarán a qué constructor voy a mandar a llamar. Pues al constructor completo. Porque es el que hace, como su nombre lo dice, toda la chamba. Entonces voy a usar this. Y me pide primero el nombre. Entonces le paso directamente el nombre. Luego me pide el número de control. Ojo, aquí estoy colocando los parámetros que irían en el constructor completo. El constructor completo me exige primero el nombre, luego el número de control y luego el semestre. El semestre yo ya lo sé, no tuve que pedirlo. Y como ya lo sé, le doy el valor directamente aquí, que en este caso es 1 para primer semestre. Y nada más me hace falta pasar la carrera.
de esa manera yo me ahorré el hecho de tener que darle un valor a cada uno de los atributos aquí directamente. Simplemente le pasé ese trabajo al constructor completo, que para eso lo escribí. Vamos a compilarlo y ahí está. Entonces ya tenemos un constructor que solo me crea alumnos de primer grado. Vamos a probarlo. Vamos a crear una referencia primero para ese alumno. Alumno 1, alumno de primero. Y por acá vamos a construirla. Alumno 1 va a ser igual a un nuevo estudiante. Y vamos a comenzar con los parámetros. Su parámetro va a ser Juan Armenta Hernández. Su número de control le vamos a colocar como un, no sé, 085 165 2. Y ya nada más me faltaría la carrera, que en este caso va a ser de ingeniería industrial. Cerramos y ya está. Y vamos a imprimir a Juan Armenta. Estoy usando muchos nombres de hombres. Tenemos que agregar más nombres de mujeres. Una disculpa. Vamos a compilar. Y voy a ejecutar. Y tenemos aquí a Juan Armenta, que empezó en primero. De nuevo, se podrían preguntar, ¿y cómo sabemos qué constructor se está llamando? Pues, si uno lo piensa, el constructor personalizado tiene 3 parámetros, 2 cadenas, y yo mandé 3 cadenas. El constructor copia solo recibe un objeto que ya haya existido, y pues aquí no hay un objeto que haya existido, sino que son puras cadenas. Ahí sí aplica en el caso de ed1 y con clon. El constructor completo requiere 2 parámetros cadenas, un entero y una cadena. Y el constructor por defecto, que por cierto aquí no he creado ninguna instancia de él, creo que voy a hacer uno. Simplemente se manda a llamar. Vamos a ver. Usar ese de 2, el que podemos ocupar. Sin parámetros. Y lo imprimimos. Compilamos y ejecutamos. Y ahí está nuestro constructor por defecto. Entonces, este llama al constructor por defecto. Este llama al constructor personalizado. Está personalizado específicamente para este programa. Este llama al constructor copia. Y este pues llama al constructor completo. Entonces tenemos constructor completo, constructor copia, constructor personalizado y constructor por defecto. Ahora, regularmente los 3 tipos de constructores que siempre van a aparecer es el constructor copia, el constructor por defecto y el constructor completo. El personalizado no siempre aparece. ¿Y por qué? Porque, como su nombre lo dice, es personalizado según el problema. Hay problemas donde no es necesario tener un constructor personalizado y perfectamente nos podemos defender con los constructores copia, constructor por defecto y constructor completo.
Pero ya ahí todo depende única y exclusivamente del problema que estemos resolviendo. Bien, hasta aquí le vamos a dejar porque creo que se extendió un poquito más de lo que pensé. Y sin más por el momento, hasta luego.